Vamos a orar al Señor. Señor, quiero darte muchas gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder estar delante de tu pueblo para compartir tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, por haberme escogido en esta mañana y te pido, Señor, que tú puedas tener control de todos mis pensamientos, puedas tener control de mi ser, de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu, para que tú puedas hablar, Señor, a través de mí. Oh Dios, yo te pido que me conserves la voz, por lo menos hasta poder compartir el final, Señor, de lo que has puesto en mi corazón. Y te pido que tú prepares la tierra de nuestros corazones y que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, supongo que todos sabemos que hace más o menos un mes, mes y medio, pasamos por la época del año en que más regalos nos intercambiamos, ¿vale? Y quiero simplemente hacer una pequeña referencia porque tiene relación con lo que quiero compartir. Y es que me parece un poco triste que en estas fechas lo más importante para mucha gente, incluso para muchos cristianos, sea ese intercambio de regalos en sí mismo y no el recordar lo que se celebra en esas fiestas. Y ya sé que Jesús no nació en esas fechas, pero da igual, es la fecha que tenemos para recordarlo. La sociedad en la que vivimos, e incluso muchos cristianos, hemos convertido la Navidad y la festividad de Reyes en una fiesta simplemente para darnos regalos. Y sin embargo no somos capaces de recordar que los mayores y mejores regalos que hemos recibido en toda nuestra vida son los que nos ha dado Dios. Por tanto, estas celebraciones, al igual que el Día de Acción de Gracias y al igual que cada día del año, deberíamos de convertirlo en una auténtica celebración de acción de gracias a Dios. Porque como acabo de deciros, ha sido Dios el que nos ha dado los mayores y mejores regalos de nuestra vida. Y quiero dejar claro que con estas palabras no estoy juzgando ni estoy diciendo que no debamos darnos regalos o que sea malo el intercambio de regalos, porque creo que cualquier oportunidad que Dios nos da para poder hacernos regalos, debemos aprovecharla. Y si la sociedad nos brinda la oportunidad de disfrutar de una paga extra en Navidad, no tiene nada de malo que la usemos para hacer regalos a nuestros seres queridos. Pero lo que pretendo en este día es que centremos nuestra atención en lo que es mejor, porque casi siempre el mayor enemigo de lo mejor no es lo malo. El mayor enemigo de lo mejor es lo bueno, porque cuando alcanzamos lo bueno, cuando obtenemos lo bueno, dejamos de perseguir lo mejor. Nos conformamos con lo bueno y muchas veces dejamos de obtener lo mejor por habernos conformado con lo bueno. Y debemos entender y ser conscientes que lo mejor no son los regalos que nosotros nos podamos intercambiar, sino los regalos que Dios nos ha dado. Y cuando hablo de que Dios nos ha dado los mayores y mejores regalos de nuestra vida, soy consciente de que estoy hablando en plural. Así que hoy quiero que veamos 3 de los regalos que Dios nos ha dado. El primer regalo que vamos a ver se encuentra en la carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos de la ciudad de Éfeso. Pero siempre que leemos una carta del Nuevo Testamento debemos de leerla como si Pablo o el autor nos lo hubiera escrito directamente a nosotros. Como si nosotros fuéramos los primeros destinatarios de las cartas. Y teniendo esto en mente, vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 4 y versículo 8, donde Pablo dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Evidentemente, por el contexto está claro que está hablando de Cristo. Cristo, después de su resurrección, subió a lo alto y llevó cautiva a la cautividad que los seres humanos arrastrábamos, pero acaba el versículo diciendo que dio dones a los hombres. La palabra don es un sinónimo de dádiva o de regalo.
Así que ¿a qué se refiere Pablo? ¿Cuáles son esos dones o regalos que nos ha dado Cristo? Porque como digo, si seguimos leyendo en los versículos 9 y 10, nos daremos cuenta que Pablo está hablando claramente de la persona de Jesús. Porque antes de subir, descendió a las partes más bajas de la tierra durante su muerte, para luego en su ascensión subir por encima de todos los cielos. Por tanto, no hay duda de que Pablo está hablando de Cristo. Así que después de llevada cautiva la cautividad, ¿qué regalos nos dio Cristo? Para descubrir esos regalos, vamos a seguir leyendo un poquito más adelante en los versículos 11 al 13, donde Pablo explica o enumera los dones o regalos que nos ha dado Cristo y explica también para qué nos los ha dado. Perdonad un momento. Pablo dice, y él mismo, es decir, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aunque para muchos miembros de las iglesias les parezca mentira, ya sé que eso no pasa aquí, pero lo digo porque en muchas iglesias sí que pasa. A muchos miembros de las iglesias les cuesta creer, entender o percibir a los ministerios como un regalo de Cristo a la iglesia para que nos ayuden a crecer hasta que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Pero esa es la realidad que Dios ha establecido, nos guste o no. Como miembros de la iglesia, somos muy dados a juzgar, a criticar e incluso a veces a condenar a los hermanos que ejercen el ministerio, porque nosotros no pensamos como ellos, no tomaríamos las mismas decisiones que ellos toman y actuaríamos de otra manera. Pero precisamente, quizás ese sea el motivo por el que Dios ha permitido que estén ellos en el ministerio y no nosotros. Y que conste que con esto no estoy diciendo que los que ejercemos el ministerio no nos equivoquemos o no hagamos... No, perdón, es que si no puedo hablar. Y que conste que no estoy diciendo, y quiero esto recalcarlo, que los que ejerzamos el ministerio no nos equivoquemos o no hagamos cosas mal o no tomemos nunca decisiones erróneas. Lo que estoy diciendo es que a pesar de los errores que cometemos, a pesar de las cosas mal que podamos hacer, Dios nos ha escogido a nosotros para que ejerzamos el ministerio en la iglesia. Porque incluso esos errores que cometemos los usa Dios para formar el carácter de Cristo en el cristiano que de verdad quiere crecer en el Señor. Supongo que sabéis, pero los árboles que normalmente están más sanos son más fuertes y están mejor arraigados en la tierra. Son los árboles que crecen en las laderas norte de las montañas. Porque normalmente la ladera norte es la que sufre más las inclemencias del tiempo. La ladera norte es la que tiene menos sol y en consecuencia es la que soporta más frío y es la que sufre los vientos más fuertes. De la misma manera, lo que de verdad nos hace crecer sanos y fuertes como cristianos y lo que nos lleva a ser mejores cristianos es cuando hemos sido capaces de soportar con humildad los errores e incluso las injusticias sufridas a manos de los ministerios que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros. Dios quiere que la imagen de Cristo sea esculpida en nuestro corazón.
Y el cincel que Dios utiliza muchas veces para esculpir la imagen de Cristo en nosotros son los ministerios que Él ha regalado a la iglesia. Así que tenemos que cambiar el chip de nuestra mente y dejar de pensar que es un error que fulanito o zutanito hayan llegado al ministerio, para empezar a ver a todos los ministerios como el regalo que Dios nos ha dado para ayudarnos a crecer espiritualmente hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Uno de los motivos por los que ningún ministerio somos iguales a otro es porque Dios no da regalos repetidos a su iglesia. Y no da regalos repetidos a su iglesia porque no hay dos miembros de iglesia que sean idénticos. Cada uno somos diferentes y cada uno necesitamos un cincel y un martillo diferente que nos golpee de una manera diferente en las diferentes áreas de nuestra vida para que la imagen de Cristo pueda ir tomando forma en nuestro corazón. Porque recordemos que esto es lo que más le preocupaba a Pablo de la iglesia, de las iglesias de Galacia, que les dice que por ellos sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. El objetivo de Dios al traernos a la iglesia no es que lo pasemos bien cantando juntos, que tengamos mucha comunión unos con otros, que también, pero ese no es el objetivo principal. El objetivo principal de Dios para cada uno de nosotros es ir formando la imagen de Cristo en nuestro corazón. Es que Cristo sea formado en nosotros. Y para eso muchas veces Dios utiliza a los ministerios para que actúen como cincel y como martillo en las manos de Dios para formar la imagen de Cristo en nosotros. Dicho esto, quiero que nos preguntemos, y especialmente los que ejercemos el ministerio, ¿nos justifica a los que ejercemos el ministerio que cometamos libremente injusticias y errores para tratar de cambiar los corazones a fin de hacer crecer a los miembros de la iglesia? De ninguna manera. Esto no es lo que estoy diciendo. De hecho, todos y cada uno de los que ejercemos el ministerio daremos cuentas a Dios de cómo hemos usado el ministerio que hemos recibido de Él, siguiendo la máxima de que a quien más se le dio, más se le demandará. A veces, ¿sabéis? Yo que estoy muy dado a juzgar lo que ocurre en la Biblia, porque claro, con la mentalidad del siglo XXI es fácil juzgar lo que ocurría en el siglo 2, 3, 5 antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo. Y a veces digo, qué duro fue Dios con Moisés, que por un arrebato de ira, justificado, porque había que soportar al pueblo de Israel, por un arrebato de ira, le costó el que Dios no le permitiera entrar en la tierra prometida. A pesar de que Moisés se arrepintió, le pidió perdón y le suplicó que lo dejara entrar, Dios no se lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho a los hermanos de Moisés: a los profetas les hablaré en sueños o en visión, pero a mi siervo Moisés hablo con él cara a cara. Y al que más se le ha dado, más se le pide. Por eso los que ejercemos el ministerio tenemos que ir con cuidado, porque vamos a dar cuentas a Dios de cómo estamos usando el ministerio que Él nos ha dado, sabiendo que al que más se le dio, más se le pedirá. Además, Dios no nos dio el ministerio para cambiar ningún corazón. Dios nos dio el ministerio para que sirvamos a los demás con amor, con dedicación y con esmero, no para ser servidos, teniendo siempre claro que quien cambia los corazones es Dios y no nosotros. Pero como miembros de la iglesia tenemos que ver a los que ejercen el ministerio como el regalo que Cristo nos ha dado para poder crecer espiritualmente, para que lleguemos a alcanzar la estatura de su plenitud. Y teniendo esto en mente, tenemos que asumir
que el crecimiento no solo lo experimentamos a través de las palmaditas en los hombros, ni siquiera crecemos solo por las enseñanzas que recibimos de ellos o por su corrección. El crecimiento mayor y más fuerte lo experimentamos cuando somos capaces de sufrir sus injusticias sin albergar rencor o rebeldía en el corazón. El siguiente regalo en el que quiero que meditemos un poco en esta mañana es en los dones del Espíritu Santo. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. A veces, como cristianos pentecostales que somos, no entendemos cómo puede ser que haya iglesias que ignoren los dones espirituales. Pero si eso nos sorprende a nosotros, que vivimos 21 siglos después del nacimiento de la iglesia, cuánto más sorprendente es que cristianos del primer siglo, que estaban viviendo en el fuego de los inicios del cristianismo, pudieran ignorar los dones del Espíritu. Pero por muy sorprendente que nos parezca, ocurría, ocurre y seguirá ocurriendo hasta que el Señor venga. Pero lo que deseo en esta mañana es que nosotros no ignoremos los regalos que el Espíritu Santo nos ofrece para que seamos testigos eficaces y efectivos del reino de Dios. En los capítulos 12 y 14 de 1 Corintios, Pablo desgrana y describe los regalos que el Espíritu Santo nos ofrece con el fin de capacitarnos para realizar la obra a la cual Dios nos llama. Porque tenemos que tener claro que todos los cristianos hemos sido llamados a realizar una obra. Recordemos que Jesús le dijo a sus discípulos que oraran para que Dios enviara obreros a su mies y no vagos ni espectadores. Dios quiere que todos seamos obreros de su mies. Eso es importante que todos lo tengamos claro, desde el más grande al más pequeño, desde el más nuevo al más antiguo en la iglesia. Todos hemos sido llamados para realizar la obra la cual Dios quiere que hagamos. Tenemos que tener claro que como cristianos, si eres discípulo de Jesús, tienes una responsabilidad y tienes que realizar la obra para la cual Dios te ha llamado. Dios es el que pone a cada uno, a cada miembro del cuerpo en el lugar que le corresponde. No todo el mundo puede ser cabeza, pero tampoco todo el mundo es dedo del pie. Cada uno estamos donde Dios quiere que estemos. Y cada miembro tiene que realizar la función propia para la cual ha sido puesta por Dios en ese lugar. A lo mejor mirándote a ti mismo, por edad, por cultura, por salud, por comparación o por cualquier otro motivo, pienses que no estás capacitado para realizar ninguna obra. Y si piensas esto, tengo que darte la bienvenida al club de los incapaces. Porque Pablo mismo reconoce en esta carta de 1 Corintios 12, de 1 Corintios en el capítulo 3, reconoce que él no está capacitado. Y si Pablo, una de las mentes más brillantes y privilegiadas de la historia, no estaba capacitado, ¿quién es el guapo que se atreve a decir que él sí está capacitado? Pero precisamente por esa incapacidad que tenemos, el Espíritu Santo nos da sus regalos o dones para capacitarnos. Si hacemos un estudio de la Biblia, nos daremos cuenta de que ya desde la más remota antigüedad, el Espíritu Santo capacitaba a las personas para que realizaran cualquier obra que Dios quería que realizaran. Un ejemplo lo tenemos en aquellos que realizaron la obra del tabernáculo. El Espíritu Santo les daba el regalo de la sabiduría para que la pudieran realizar la obra conforme al diseño de Dios.
O tenemos, por ejemplo, los reyes que eran ungidos por el Espíritu Santo para que pudieran reinar conforme a la voluntad de Dios. Tenemos el ejemplo de Saúl. Saúl recibió el don o el regalo de profecía antes de empezar a reinar. Lo que hizo después y cómo arruinó el regalo que había recibido de Dios ya no es problema de Dios, porque Dios no es responsable de cómo utilizamos los regalos que Él nos da. Lo importante es que el Espíritu Santo nos da los regalos que necesitamos para poder realizar la obra que Dios quiere que realicemos. Así que si somos unos vagos que no queremos esforzarnos por hacer lo que Dios quiere que hagamos, asumamos nuestra responsabilidad y no busquemos excusas. Moisés presentó una bonita excusa a Dios para no hacer la obra que Dios le estaba encomendando. Esta excusa sonaba muy bien porque lo situaba en la cumbre de la humildad. Vamos a leerla en Éxodo capítulo 4 y versículo 10. En Éxodo capítulo 4, versículo 10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Estas palabras de Moisés no eran porque fuera tartamudo como algunos creen. Estas palabras eran pura y llanamente una excusa que estaba usando Moisés para no cumplir la voluntad de Dios. Y digo que era una excusa porque Esteban, lleno del Espíritu Santo, durante su defensa dijo que Moisés era poderoso en palabras. Y cuando Esteban dice esto, estaba hablando, podéis leerlo, pues estaba hablando de antes del encuentro de Moisés con Dios. Así que la verdad, con todo respeto y mi amor por las personas tartamudas, pero difícilmente un tartamudo puede ser poderoso en palabras. Dios hace milagros, porque también Dios se usa de los tartamudos y puede usarlos. Pero Moisés no era tartamudo, era simplemente una excusa que él le estaba dando a Dios. Así que Dios, para desmontarle la excusa, le dice: no te preocupes, que yo estaré con tu boca y le enseñarás y tú hablarás lo que yo te hable. Y ya como insistió mucho Moisés en su dureza de corazón, Dios dice: vale, mira, vamos a dejar de discutir. No te preocupes, yo te hablaré a ti, tú hablarás a tu hermano Aarón y Aarón hablará al pueblo o al faraón. Es que es mejor que obedezcamos a Dios porque no podemos discutir con Dios. Al final, Dios siempre tiene razón. Así que, ¿para qué vamos a discutir? Otro caso de persona que trató de poner excusas a Dios para no obedecerle fue Jeremías. En Jeremías 1 tenemos la conversación completa entre Dios y Jeremías. Pero vamos a ver solo lo que Jeremías le dijo a Dios en el versículo 6. Jeremías 1, 6. Hablando Jeremías dice: yo dije: Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Dios, al igual que con Moisés, le desmonta la excusa y saca a relucir que el motivo real, porque había un motivo real por el que Jeremías no quería obedecer, pero el motivo real no era que fuera muchacho, es que era un cobarde. Y por eso Dios le dice en el versículo 7: no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Y ahora viene aquí el sacarle a relucir la excusa. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. El problema de Jeremías no era que fuera un muchacho, es que era un cobarde, que tenía miedo. Que os digo que había que estar en sus zapatos porque el pueblo era duro de corazón, estaba en contra de Dios, le había dado la espalda a Dios. Y él tenía que denunciar el pecado y anunciar el juicio de Dios contra el pueblo. Así que tenía que tener valor el hombre. Lo que importa de verdad no son nuestras capacidades humanas, sino nuestra determinación de obedecer a Dios, pase lo que pase.
Porque de nuestra capacitación ya se encarga Dios a través de los regalos que el Espíritu Santo nos da. Si volvemos nuestra vista a lo que conocemos como la Gran Comisión, Jesús no los envía confiando en las capacidades humanas de sus discípulos, sino todo lo contrario. Como Jesús desconfiaba plenamente de las capacidades humanas de sus discípulos, no los envió a predicar y ya está. Les dijo que se volvieran a Jerusalén y que no hicieran nada, que no abrieran su boca, que no predicaran, que se esperaran. Porque Jesús no confiaba en las capacidades humanas de sus discípulos. Por eso les dijo, esperad tranquilos hasta que Dios envíe la promesa. Y hasta que Dios no envió la promesa del Espíritu Santo, ellos obedecieron. Y esa debe ser nuestra preocupación, tener disposición a obedecer a Dios y confiar en Dios, no en nuestras capacidades humanas. El Espíritu Santo les repartiría a cada uno de ellos los regalos que necesitaba cada uno de ellos para capacitarlos para realizar la labor que Jesús les estaba encomendando y que conocemos como la Gran Comisión. Por eso Jesús en Hechos 1:8 podemos leer que les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Espero que haya quedado claro que el Espíritu Santo nos da sus regalos para capacitarnos para realizar la obra que Dios quiere que hagamos, no para que nos recreemos con los regalos y ya está. Ese es un fallo que a veces cometemos las iglesias pentecostales, de que nos recreamos solo en los dones y ya está. Los dones son herramientas, son capacidades que Dios pone en nosotros para que podamos ejercer de manera adecuada la labor que Él quiere que ejerzamos. Y la primera y mayor labor que todo cristiano tiene es la de ser testigo de Jesucristo. Todos los regalos o dones del Espíritu son para capacitarnos para realizar la obra de Dios, no para regocijarnos y centrarnos en los dones en sí mismos. Porque eso sería como si te regalan un martillo para clavar clavos y en vez de utilizarlos para clavar clavos, lo colgaras de la pared como una decoración para contemplarlo y admirar su belleza. Los regalos o dones del Espíritu son para utilizarlos con el fin de capacitarnos para realizar la obra que Dios quiere que hagamos. Y el último regalo que vamos a ver lo tenemos descrito en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 6 y versículo 23, donde Pablo le dice a los cristianos romanos: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra dádiva es también un sinónimo de regalo. De hecho, algunas versiones o traducciones de la Biblia lo han traducido directamente como regalo. Así que este es el mayor y más importante regalo que Dios nos ofrece: la vida eterna. Ante este regalo, lo primero que nos puede venir a la mente es: ¿por qué necesito por qué necesito yo que Dios me regale a mí la vida eterna? Si yo no merezco ser condenado porque yo soy buena persona. Creo que la mayoría de los que estamos aquí podríamos pensar así. Somos buenas personas a ojos de la sociedad. Pero ¿por qué necesitamos el regalo de la vida eterna? Pues para responder a esa pregunta, quiero hacerte otra pregunta. ¿Respecto a qué o a quién te consideras buena persona? Porque quiero recordar que no vamos a ser juzgados por un juez humano según las leyes y los estándares humanos. Quien nos va a juzgar es Dios, y lo va a hacer según sus estándares morales
y de santidad. Así que vamos a ver cómo nos ve Dios y cómo nos percibe Dios y cómo Dios recibe todo lo que proviene de nosotros. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 64 y versículo 6. El profeta Isaías dice en el capítulo 64, versículo 6, pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias, no nuestras maldades, ni nuestros malos pensamientos, ni nuestras malas actitudes, no. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Vamos a leer de nuevo este versículo en la traducción de la Nueva Traducción Viviente, porque creo que los aspectos más importantes que quiero destacar en esta mañana de lo que dice Isaías quedan un poco más claros en esta traducción. En esta traducción de Nueva Traducción Viviente, Isaías dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. El problema por el que nadie es bueno, a pesar de que creamos que somos buenas personas y que posiblemente lo seamos a ojos de la sociedad, el problema está en que todos estamos infectados por el pecado. Y esto nos convierte en impuros. Y nada impuro puede estar en la presencia de Dios. Por eso ninguno de nosotros, a pesar de ser considerados como buenas personas por la sociedad, somos buenos delante de Dios. Todos sin excepción estamos infectados por el pecado, por lo que nos convierte en impuro. Quizás te preguntes, bueno, pero ¿por qué estamos todos infectados por el pecado? Bueno, pues esto hay que remontarse a los orígenes. Adán y Eva voluntariamente se sometieron como esclavos al pecado. Y los hijos de un matrimonio esclavo nace en la condición de esclavo, haga lo que haga. El hijo de un matrimonio esclavo no depende de lo que hace, ni siquiera depende de que lo compren para ser esclavo o no. Por el simple hecho de ser hijo de un matrimonio esclavo, es esclavo, por muy inocente y bueno que sea. De la misma manera, todos los seres humanos que hemos nacido de un hombre y de una mujer, somos esclavos del pecado, porque nuestros padres eran esclavos del pecado, y nuestros abuelos eran esclavos del pecado, y así hasta Adán y Eva. Y al ser esclavos del pecado, nuestro amo, y esto es algo que tenemos que entender, es que el pecado es nuestro amo. ¿Y sabéis lo que tiene que hacer un esclavo respecto de su amo? Obedecerlo, no tiene más remedio. Así que nosotros, desde que nacemos, obedecemos al pecado, que es nuestro amo. Y por eso estamos infectados por el pecado, lo que nos convierte a toda la humanidad en impuros. Y teniendo claro que todos somos impuros, todo lo que hagamos es impuro delante de Dios. Todo lo que podamos hacer, por muy bueno que nos parezca a nosotros y por muchos aplausos de la sociedad que recibamos, delante de Dios, es como un trapo sucio, como un trapo lleno de inmundicia. Y quiero insistir que quien nos va a juzgar no es la sociedad, ni vamos a ser juzgados por los estándares morales de la sociedad de hoy en día. Quien nos va a juzgar es Dios. Y quien va a determinar dónde pasaremos la eternidad no es la sociedad ni ningún juez humano, es Dios. Todo lo bueno que podamos hacer, queramos o no,
está contaminado por el pecado y por tanto lo convierte en un trapo sucio o lleno de inmundicia, por lo que Dios no podrá absolvernos, no podrá tenernos por inocentes. Y voy a poneros un ejemplo muy gráfico para que os deis cuenta de que si estamos contaminados, por muy bueno que sea lo que hagamos, está contaminado también por la contaminación que arrastramos nosotros. El ejemplo es, imaginaros, y pido perdón, no quiero molestar a nadie, pero imaginaos que tengo mis manos contaminadas, sucias con excremento. ¿Vale? Se me ha ocurrido jugar con excremento y tengo las manos llenas de excremento. Por muy buena persona que yo sea, si os hago el pastel que más os gusta, imaginaos el pastel que más os gusta, la comida que más os gusta, la hago sin lavarme las manos, ¿os la comeríais? Yo supongo que no, yo por lo menos no lo haría. Pues así ve Dios nuestras mejores obras, sucias o contaminadas por el peor de los excrementos, que es el pecado. Así que Dios no va a aceptar ninguna buena obra nuestra si antes no nos hemos limpiado del excremento que es el pecado, y por tanto si no estamos limpios de ese excremento que nos invade por completo, no podremos entrar en el reino de los cielos, donde todo es puro y santo. Este es el motivo por el que necesitamos aceptar el regalo que Dios nos ofrece para poder disfrutar de la vida eterna, porque su regalo es la sangre de Cristo derramada en la cruz, que nos limpia de todo pecado. ¿Y cómo podemos aceptar el regalo de la sangre de Cristo para limpiarnos de toda nuestra maldad y así poder disfrutar de la vida eterna? Pues si habéis prestado atención en el versículo de Romanos 6:23, al final el apóstol Pablo aclara cómo podemos hacer efectivo el regalo y beneficiarnos del regalo que Dios nos ofrece. Porque, ¿sabéis? Hay que hacerlo efectivo. Esto es como si yo os doy un cheque. Mientras no vayáis al banco y lo hagáis efectivo, es papel, no sirve para nada. Pues la manera en la que hacemos efectivo el regalo que Dios nos ofrece de la vida eterna es convirtiendo a Jesús en Señor nuestro. No basta solo con hacer una oración aceptando a Jesús en nuestro corazón. Tenemos que convertirlo en el Señor de nuestra vida para que el regalo de Dios se haga efectivo y podamos disfrutar de la vida eterna. Daros cuenta de la maravillosa y estrecha relación que existe en la Trinidad, en la que cada una de las personas que forman la Trinidad nos da regalos a los hombres para que podamos cumplir el plan de Dios. El Padre nos regala la vida eterna por medio de su Hijo. El Hijo nos regala a los ministerios para ayudarnos a crecer todos bien unidos por las coyunturas del amor hasta que alcancemos la estatura de su plenitud. Y el Espíritu Santo nos regala las herramientas que necesitamos para poder cumplir el mandato del Hijo. Así que ahora quiero terminar dejándote una pregunta. ¿Qué harás tú con los regalos que Dios te ofrece? Empezando por el regalo de la vida eterna. ¿Lo aceptarás o lo rechazarás? Es tu decisión. Que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y nos abra los ojos del entendimiento para que seamos capaces de aceptar y hacer un buen uso de los regalos que el Trino Dios nos ofrece. Muchas gracias, Pastor Miguel. Estaremos orando para que Dios te quite la afonía. Bien, pues vamos a pasar este tiempo de ofrendas. Así que nos ponemos de pie y vamos siguiendo las instrucciones de los ujieres. Y perdón, se me olvidaba, que Dios os bendiga mucho los que nos seguís desde las redes. Así que nos vemos
el próximo miércoles a las 7 y el siguiente domingo, como siempre, a las 11 de la mañana. Que Dios os bendiga y ya sabes, tú vales mucho para Dios.